Durante la madrugada del 1 de noviembre, en la capital de Haití, grupos de sujetos no identificados entraron al Hospital Sagrado Corazón en la ciudad de Milot, donde saquearon las instalaciones y prendieron fuego a algunas áreas. Tras el suceso, el primer ministro Ariel Henry condenó la acción violenta y lo calificó de actos bárbaros. El mandatario ordenó a las autoridades públicas a que inicien una investigación para esclarecer la situación en medio de la violencia que se ha triplicado desde el magnicidio de Jovenel Moïse. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos afirman que en los primeros 16 días del mes de octubre se registraron 119 secuestros, datos que reflejan el auge de bandas delictivas y grupos armados como consecuencia de la crisis social que atraviesa el país. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos las causas que generan estos ataques, cuyas acciones parecen indicar posibles enfrentamientos entre actores que evidencian problemas sociales y políticos, así como la desigualdad, la pobreza, la injerencia de fuerzas extranjeras que se mantienen con intereses oscuros en el país. Y a propósito de esto, como siempre decimos, hay registro editorial al respecto. El portal Le Nouvelliste dice lo siguiente: combustible difícil de normalizar, transportistas secuestrados en Martizan, en Barrús, fuera de operatividad. Las bandas armadas de Martizan secuestraron este lunes 1 de noviembre a 4 conductores que transportaban combustible por cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas, dijeron los operadores petroleros a los medios de comunicación. Mientras las bandas armadas de Cité Soleil han hecho inoperativa la terminal petrolera de Barrú durante más de una semana. Las asociaciones de distribución de combustibles habían informado claramente a las autoridades que los ataques a los camiones cisterna tendrán repercusiones durante mucho tiempo en el sector mientras Barrú se encuentre disfuncional. Esto es lo que destaca este medio de comunicación. Y ahora vamos con otro, el portal Banbev Info, Haití, dice así: el sector democrático y popular está impaciente con la formación de un nuevo gobierno. Denuncian líderes que miembros del gobierno vigente adelantan supuesto financiamiento de actividades de pandillas y dicen: hay miembros de este gobierno y funcionarios estatales predominantemente que continúan apoyando económicamente a los grupos criminales, y agregan que la población espera la llegada de un verdadero gobierno de consenso, eficaz. Además, la estructura política declara que la población quiere acciones concretas en materia de seguridad. No puede haber periodo de gracia para el nuevo director general de la Policía Nacional, destaca este medio de comunicación a esta hora. Y veamos lo que dice otro, que se denomina Cachicha. La crisis en Haití a punto de volverse una situación humanitaria, sin comida y sin combustible. Haití sufre desde hace semanas una escasez de combustible que paraliza a toda la nación y dificulta aún más la vida cotidiana de una población ya duramente golpeada. Los hospitales de Haití se ven obligados a generar su electricidad con gasóleo porque la red eléctrica nacional no es fiable. Pero los grupos armados que azotan a esta nación han bloqueado el acceso a las terminales portuarias que suministran el combustible. Estos últimos acontecimientos indican el creciente poder de estos grupos fuertemente armados y que este mes secuestraron a 17 misioneros canadienses y estadounidenses que siguen cautivos hasta la fecha. Y para hablar del tema, evidentemente tenemos que reflexionar, tenemos que tener más elementos de análisis y de juicio para entender lo que está ocurriendo en Haití. Por eso hemos invitado al politólogo Daniel Pu, a quien nos acompaña y a quien le decimos, primero, muchas gracias por acompañarnos, y segundo es, ¿a qué situación ha llegado Haití de tal manera que se pueda decidir por dos opciones? O hay una crisis política o efectivamente es, como se denomina normalmente, un estado fallido. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Haití hay una crisis que va más allá de lo que podría decirse una crisis coyuntural política. Definitivamente el Estado haitiano no tiene capacidad de controlar su territorio. Eso es ya más que demostrado. La situación actual es que las pandillas son quienes hegemonizan el control del territorio en Haití, y la incapacidad de respuesta del Estado ha sido demostrada sobre todo en lo que se refiere a al dominio que han adquirido las pandillas de las terminales
para recibir combustibles. Y ya la policía ha sufrido fuertes derrotas militares por manos de las pandillas y obviamente que el Estado no tiene una posibilidad por sí solo de doblegar la voluntad de las pandillas. Ya, pero si están dadas esas circunstancias, si así funciona este momento el país en general, ¿qué salidas puede tener? Porque lo que hay es dudas, hay desconfianza de la gestión de las autoridades. ¿Hasta dónde se puede resolver esta situación dramática, más allá de lo que ya sabemos que efectivamente ocurrió con la muerte del primer ministro, el asesinato en realidad, y después de eso no se encuentra una salida política a esta situación? Mire, es que la situación de Haití no puede tener una salida entre haitianos. Eso es imposible. Es una hipótesis que habría que descartar. La situación de Haití va más allá de lo que podría ser una coyuntura donde se podría buscar, se podría gestionar una crisis negociada. Las pandillas fueron creadas por grupos de poder desde el Estado y fuera del Estado en Haití. Entonces, a final de cuentas, las pandillas se han hecho con su autonomía, con su independencia. Hay que decir que esas bandas armadas son bandas más que políticas, son bandas delictivas y responden a intereses muy particulares del crimen organizado. Ha sido una sociedad en simbiosis donde el liderazgo político pues carga con la principal culpa de haber permitido que esto suceda. Definitivamente en Haití no hay un árbitro ni hay un Estado constituido para poder negociar con ellos. Y el tema de que si el primer ministro renuncia o no es sencillamente un pretexto. Y si eso es así, tal como usted lo plantea, entonces, ¿quiénes podrían ser las entidades, grupos, personas, líderes que puedan acompañar este proceso para, digamos, la pacificación en primer lugar y segundo, la gobernabilidad de Haití? No, la única posibilidad de tratar de volver a Haití a una cierta normalidad sería una intervención externa. Pero eso tiene costos, eso tiene unas consecuencias lamentables a veces, porque no necesariamente quien interviene hace en función de lo que se puede pensar, imaginar o acordar entre haitianos mismos. Bueno, es que entre haitianos mismos no puede haber acuerdo, eso es innegable. Definitivamente Haití en términos de Estado ha sucumbido frente a las pandillas y además no existe la sinergia institucional para poder revertir la situación. República Dominicana ha venido clamando a la comunidad internacional para que se produzca una intervención, sobre todo que saque de escena a las pandillas. Y esto quiere decir una intervención militar, ya sea de Naciones Unidas, ya sea de la OEA o ya sea de los propios Estados Unidos. Pero claro, en este momento ni Estados Unidos tiene interés en echarse sobre los hombros la situación haitiana y Naciones Unidas mucho menos, sobre todo después de esa experiencia que tuvieron ellos con la MINUSTAH, que a final de cuentas no pudo resolver el problema institucional de Haití. Claro, pero Daniel, entonces ahí valoremos el otro elemento, las opciones que se han propuesto, que tienen a la mano además los ciudadanos y ciudadanas haitianas, es irse del país. Ya vemos lo que está pasando con esa población migrante en Centroamérica, todas las consecuencias que eso acarrea. Si ni Estados Unidos ni otras potencias podrían ayudar a resolver el problema, entonces, ¿qué le queda a la población? Porque se está yendo, se está muriendo, tiene problemas. ¿Cuál es entonces la acción humanitaria que se puede hacer desde la misma sociedad o desde ciertos actores políticos por fuera de Haití? Bueno, la situación en ese tenor es bastante difícil. Primero porque dentro del contexto de lo que son las fuerzas haitianas no existe ni la voluntad ni la intención de crear un espacio que permita una negociación y una salida. Primero porque el Estado haitiano no tiene capacidad para poder doblegar
el influjo de las bandas que se han constituido en fuerzas militares con un poder superior al del propio Estado haitiano. Hay que recordar que Haití no tiene ejército, apenas cuenta con una policía de unos 500 efectivos que en estos momentos ha sido doblegada por las pandillas, y la demostración ha sido que ha sido imposible, resulta imposible incluso poder tener control de las terminales de combustibles y de poder repeler la violencia de las pandillas hacia las instituciones del Estado, incluyendo los propios hospitales. Las pandillas prácticamente han declarado una situación de tierra arrasada. Es un fenómeno interesante, donde un país en este momento está dominado militarmente por las pandillas y el liderazgo político no tiene ninguna capacidad ni de ponerse de acuerdo ni de gestionar una respuesta efectiva. Entonces, la violencia humanitaria, la situación humanitaria es terrible. La opción inmediata que tienen la mayoría de los haitianos es migrar hacia República Dominicana, pero República Dominicana en este momento ha desarrollado un dispositivo militar en torno a la frontera con más de 11.000 efectivos militares equipados con artillería pesada, carros de combate, helicópteros, aviones, para sellar la frontera, porque de lo contrario República Dominicana tendría que volver a cargar sobre sus hombros con la crisis haitiana. Entonces va a ser muy difícil que a nivel nacional Haití pueda resolver este conflicto por sí sola. No le veo ninguna alternativa, porque para la mayoría de los grupos, de las élites haitianas, Haití es un coto de caza. No es su nación, no es su territorio, es un espacio donde ellos obtienen beneficios y no importa a quién haya que sacrificar. Gracias, Daniel, muy amable por atender esta invitación. Un placer. Muchísimas gracias a Daniel Poc, politólogo dominicano, a propósito de lo que ocurre en Haití. Efectivamente.